Buen día, soy de la mesa número 4 y hoy vengo a hablar sobre las técnicas inmunohematológicas. Para empezar, vamos a hablar de la reacción de Weidel. La reacción de Weidel es un test basado en el principio de aglutinación antígeno-anticuerpo para el diagnóstico serológico de la fiebre tifoidea. La reacción de Weidel demuestra la presencia de anticuerpos aglutinantes contra los antígenos H. flagelar u O somático de la Salmonella typhi en el suero de los pacientes con fiebre tifoidea. Interpretación clínica. Un diagnóstico de fiebre tifoidea puede considerarse si los títulos iniciales se cuadruplican entre 1 y 4 semanas. Sin embargo, el clínico no puede esperar ese tiempo para establecer un tratamiento, por lo cual se debe considerar la posibilidad de esta entidad con un título aislado determinado. Este punto de corte depende de la prevalencia de la salmonelosis en la comunidad estudiada. Siendo así, se han establecido protocolos diagnósticos en varios países, teniendo en cuenta los estudios realizados en sus regiones. Debemos saber que una reacción negativa no excluye el diagnóstico de fiebre tifoidea en el contexto de un cuadro clínico compatible. Fundamento del método. El suero del paciente se pone en contacto con antígenos específicos. En este caso se utilizan suspensiones de salmonelas muertos. Si la muestra contiene anticuerpos correspondientes, se producirá una aglutinación visible macroscópicamente. Vamos a hablar sobre dos posibles situaciones que se pueden plantear a la hora de esta reacción. Los falsos positivos. Los falsos positivos de la reacción de Weidel también han sido descritos en procesos no infecciosos, como enfermedades autoinmunes, artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico y hepatopatía crónica. En cambio, los falsos negativos, como toda prueba de laboratorio, entre sus causas están el tratamiento temprano con antibióticos, esto retrasa la aparición de anticuerpos, el empleo de corticosteroides, medición temprana de anticuerpos en la primera semana, y por último, pacientes con inmunodeficiencia adquirida o congénita. En conclusión, podemos llegar a decir que la reacción de Weidel no es el gold estándar para el diagnóstico de fiebre tifoidea. La reacción de Weidel sobrediagnostica fiebre tifoidea teniendo en cuenta sus numerosas reacciones cruzadas. Y por último, para la interpretación de la reacción de Weidel se debe conocer la prevalencia de la fiebre tifoidea en una determinada área. Ahora vamos a hablar sobre el diagnóstico de brucelosis. La brucelosis es el nombre con el que se conoce la enfermedad infecciosa producida por las bacterias del género Brucella. La brucelosis es una zoonosis, es decir, que el reservorio de esta bacteria son los animales y, principalmente, aunque no son los únicos, los domésticos como vacas, ovejas, cabras y cerdos. La infección entre ellos es muy contagiosa, principalmente a través de la ingesta de tejidos o leche mediante transmisión venérea. El hombre puede adquirir la enfermedad principalmente por la vía digestiva, sobre todo a través de la ingesta de leche o derivados lácteos que no han pasado los pertinentes controles sanitarios y, por tanto, no precisando contacto directo con la fuente infecciosa. Otras vías de infección son la respiratoria por inhalación, la cutánea o la conjuntival por inoculación, lo cual necesariamente implica un contacto directo con los animales infectados. Diagnóstico directo de la brucelosis. Cultivo. Suele obtenerse por hemocultivo o cultivo de médula ósea y, más raramente, por cultivo de líquido cefalorraquídeo. Cultivo mayor a 2 semanas ya que tiene un crecimiento lento. Examen microscópico. La demostración microscópica de la bacteria por tinción del frotis tiene poco valor y solo es posible en abscesos. Es más útil la tinción de Stamper, una tinción Ciel-Nielsen modificada, en donde la brucela se tiñe de rojo formando grumos de bacterias. Reacción en cadena de la polimerasa, PCR. Permite el diagnóstico de la enfermedad como criterios de certeza en aquellos casos en los que no podemos dar una respuesta precisa. Diagnóstico indirecto. Rosa de Bengala. Utiliza como antígeno en una suspensión bacteriana a la que se le ha añadido el colorante rosa de Bengala, enfrentándola al suero sin diluir del enfermo.
proporciona una aproximación diagnóstica en pocos minutos con una sensibilidad y específica muy altas. Seroglutinación en tubos. Es de gran interés para el diagnóstico de la brucelosis crónica. Se utiliza para demostrar la presencia de anticuerpos aglutinantes y no aglutinantes. Ahora vamos con la reacción de Rosa de Bengala. Es una prueba de laboratorio basada en una reacción antígeno-anticuerpo para el diagnóstico de brucelosis. La técnica permite detectar anticuerpos específicos en contra de la bacteria Brucella abortus en muestras de suero humano. El resultado se puede reportar de forma cualitativa o semi-cuantitativa. Por su gran sencillez, alta sensibilidad y especificidad, se trata de una de las técnicas de seroglutinación más utilizadas en medicina como prueba inicial para el diagnóstico de esta enfermedad. Principio de la prueba. La reacción del antígeno Rosa de Bengala o antígeno tamponado es una reacción de aglutinación rápida que utiliza como suspensión bacteriana Brucella abortus, a la que se añade el colorante Rosa de Bengala en un medio de ácido tamponado. Tras la mezcla a partes iguales del antígeno Rosa de Bengala y del suero, en caso de brucelosis aparecerán aglutinados coloreados. El límite de sensibilidad es de 25 unidades internacionales por milímetro. Interpretación de los resultados. Reacción negativa. Ausencia total de aglutinación. El suero es negativo. Reacción positiva. Aglutinación aunque sea mínima. El suero es positivo. Si esta prueba se utiliza para el despistaje de una brucelosis, se recomienda confirmar los resultados positivos con otra técnica. Por ejemplo, el serodiagnóstico de Gray. Vamos a hablar de la reacción de VDRL. La prueba del VDRL, que por sus siglas significa Venereal Disease Research Laboratory, que en español significa Laboratorio de Investigación de Enfermedades Venéreas, constituye una técnica serológica con la suficiente sensibilidad y especificidad para complementar el diagnóstico de sífilis y analizar la respuesta al tratamiento específico. Es una técnica de floculación que utiliza el antígeno de cardiolipina para detectar anticuerpos antitreponémicos inespecíficos producidos por el individuo ante una infección sifilítica. Se practica normalmente en lámina de cristal, en la que se mezcla el suero del paciente, que es previamente calentado para inactivar el complemento, con una suspensión fresca de antígeno de cardiolipina. Esta mezcla se agita de forma rotatoria y al cabo de pocos minutos puede observarse la floculación utilizando un microscopio de bajo aumento. Sus resultados pueden expresarse tanto cualitativa como cuantitativamente. Interpretación de los resultados. Reactivo. Es la presencia de floculación. En cambio, el no reactivo es la ausencia completa de floculación. Prueba semi-cuantitativa, que es el título estará dando por la inversa de la última dilución que se observe reactiva. Como podrán notar en la imagen, ahí se muestra el resultado reactivo y el no reactivo. Vamos a hablar de la reacción de HIV. Es una prueba que muestra si una persona se ha infectado con el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana. El VIH es un virus que ataca y destruye las células del sistema inmunitario. Estas células protegen al cuerpo contra gérmenes que causan enfermedades, por ejemplo bacterias y virus. Cuando una persona pierde demasiadas células inmunitarias, su cuerpo tiene dificultad para combatir infecciones y otras enfermedades. Hay tres tipos de pruebas de HIV. La primera es la prueba de anticuerpos. Esta prueba trata de detectar anticuerpos contra el VIH en la sangre o la saliva. El sistema inmunitario produce anticuerpos cuando una persona está expuesta a bacterias o virus como el VIH. La prueba de anticuerpos contra el VIH puede averiguar si una persona tiene el VIH de 3 a 12 semanas después de la infección. Esto se debe a que el sistema inmunitario puede tardar varias semanas o más en producir anticuerpos contra el VIH. Usted tal vez ya pueda hacerse una prueba de anticuerpos contra el VIH en la privacidad de su casa. La siguiente prueba es la prueba de anticuerpos y antígenos contra el VIH. Esta prueba trata de detectar anticuerpos y antígenos contra el VIH en la sangre. Un antígeno es una parte de un virus que desencadena una respuesta inmunitaria.
Cuando una persona ha estado expuesta al VIH, los antígenos aparecen en la sangre antes de que el cuerpo produzca anticuerpos contra el VIH. Esta prueba generalmente detecta que el VIH de 2 a 6 semanas después de la infección. La prueba de anticuerpos y antígenos contra el VIH es uno de los tipos más comunes de pruebas de VIH. La última prueba para esto es la carga viral del VIH. Esta prueba mide el nivel de VIH en la sangre. Puede detectar más rápidamente que las pruebas de anticuerpos y antígenos, pero es muy costosa. Se usa principalmente para vigilar las infecciones por VIH. ¿Para qué se usa? Se usa para averiguar si una persona se ha infectado con el VIH. Este es el virus que causa el SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. La mayoría de las personas con este virus no tienen SIDA. Las personas con el síndrome tienen un número muy bajo de células inmunitarias y están en riesgo de contraer enfermedades potencialmente mortales. Por ejemplo, infecciones peligrosas, un tipo grave de neumonía y ciertos tipos de cáncer, como el sarcoma de Kaposi. Si el VIH se detecta temprano, hay medicamentos para proteger el sistema inmunitario. Los medicamentos contra esto pueden prevenir el SIDA. Interpretación de resultados. Si su resultado es negativo, esto quiere decir que usted no tiene la infección por VIH. Un resultado negativo también podría significar que tiene el VIH, pero es muy pronto para detectarlo. Los anticuerpos y antígenos contra esto pueden tardar varias semanas en aparecer en el cuerpo. Si su resultado es negativo, su médico profesional de la salud podría pedir más pruebas de VIH. En cambio, si su resultado es positivo, le harán una prueba de seguimiento para confirmar el diagnóstico. Si las dos pruebas son positivas, esto quiere decir que usted tiene una infección por VIH, pero no significa que tenga SIDA. Aunque no hay una cura para el VIH, actualmente hay mejores tratamientos que antes. Hoy en día, las personas con VIH viven más tiempo y con una mejor calidad de vida que en el pasado. Si usted tiene este virus, es importante que vaya con regularidad a su médico o profesional de la salud. Por último, vamos a hablar sobre el diagnóstico de la hepatitis C. La hepatitis es la inflamación del hígado. Inflamación es la hinchazón de órganos que ocurren cuando los órganos se lesionan o infectan. La inflamación puede dañar los órganos. Existen diferentes tipos de hepatitis. Un tipo, la hepatitis C, es causado por el virus de la hepatitis C, VHC. La hepatitis C puede variar desde una enfermedad leve que dura unas pocas semanas hasta una grave de por vida. La hepatitis C puede ser aguda o crónica. La hepatitis C aguda es una infección de corta duración. Los síntomas pueden durar hasta 6 meses. A veces su cuerpo es capaz de combatir la infección y el virus desaparece. Pero para la mayoría de las personas, una infección aguda conduce a una infección crónica. La crónica es una infección de larga duración. Si no se trata, puede durar toda la vida y causar graves problemas de salud, como daño al hígado, cirrosis, que es la cicatrización del hígado, y cáncer de hígado, y en peores casos, incluso la muerte. Esta infección por el virus de la hepatitis C se diagnostica en 2 etapas. Detección de anticuerpos anti-VHC, virus de la hepatitis C, mediante un examen serológico. El cuerpo produce estos anticuerpos con el fin de destruir las moléculas que identifica como ajenas. Para el virus de la hepatitis C fabrica unos anticuerpos específicos. Por tanto, si estos anticuerpos están en la sangre, significa que la persona ha estado en contacto con el virus de la hepatitis C. Estos anticuerpos tardan casi 2 meses en ser producidos por el cuerpo tras ocurrir la transmisión. Esto significa que si la prueba se realiza en este periodo de tiempo, puede que no detecte su presencia, recomendándose repetir la prueba en un plazo de 6 meses. Si la prueba sale positiva, se realiza la prueba de reacción en cadena de la polimerasa, PCR. Prueba de reacción en cadena de la polimerasa, PCR. La presencia de anticuerpos no debe llevar a pensar que inevitablemente se padece el virus de la hepatitis C, porque se puede haber tenido el virus, pero haberse superado la infección. Para ello, la prueba definitiva es la que mide la cantidad de material genético, el ARN del virus de la hepatitis C, que hay en la sangre. Si la prueba sale positiva, se confirma que la persona está infectada por el virus de la hepatitis C. Esta prueba sirve también para saber A. El genotipo del virus con el que se está infectando. B. La cantidad de virus presente en la sangre, carga viral.
Otra prueba que el médico puede solicitar es un análisis de las transaminasas en sangre. Las transaminasas ALT y AST son enzimas que el cuerpo fabrica cuando el hígado está inflamado, por lo que sirven como indicio de una posible infección. El médico también puede decidir practicar una biopsia de hígado, una vez que se sabe que se está infectando y por cuál genotipo. Esta prueba sirve para saber el grado de la lesión hepática en base a la inflamación y la cicatrización existente. De mi parte, esto ha sido todo. Nosotros somos la mesa número 4 de la especialidad de laboratorio clínico de quinto semestre. Muchas gracias por su atención prestada.